Hola y bienvenidos a este video tutorial de inglés. En esta lección vamos a hablar sobre el past simple, en español el pasado llamado indefinido. Veremos las formas, los usos y las palabras clave de este tiempo verbal. En primer lugar, vamos a ver las formas del past simple. La traducción en español de este tiempo verbal, tomando como ejemplo el verbo trabajar, sería yo trabajé. Vamos a ver las estructuras del past simple para frases afirmativas, frases negativas y preguntas. La estructura de las frases afirmativas, como puedes ver, es sujeto más verbo en infinitivo más ed en los verbos regulares, en la mayoría de verbos. O bien, si es un verbo irregular, eso significará que la forma es distinta para cada verbo. Deberemos consultar la segunda columna de los verbos irregulares que aparece en muchos libros de inglés. En el caso de estos verbos irregulares, deberemos aprender la forma de memoria. La estructura de las frases negativas es sujeto más did not, que como vemos el did not se convierte en didn't, más verbo en infinitivo. Y para las preguntas, la estructura es did más sujeto más verbo en infinitivo. Ya hemos visto la estructura teórica del past simple, ahora vamos a aplicarla conjugando el verbo trabajar en todas las personas, en inglés to work. Para la frase afirmativa yo trabajé, diremos I worked. Para las siguientes personas, you worked, he, she worked, we worked, you worked, they worked. Como ves, todas las personas igual. Para la frase negativa yo no trabajé, diremos I didn't work, you didn't work, he, she didn't work, we didn't work, you didn't work, they didn't work. Como puedes ver, la forma verbal de todas las personas es la misma, así que es muy fácil. Y para preguntar, como preguntamos en inglés, por ejemplo, yo trabajé, pues diremos did I work, did you work, did he, she work, did we work, did you work, did they work. Como ves, también es muy sencillo preguntar. Ahora vamos a ver algunas excepciones, y es que el 95% de los verbos funcionan como hemos visto ahora mismo, pero hay algunas excepciones y estas excepciones son importantes. Por ejemplo, el verbo to be, que significa ser o estar, no se conjuga así en pasado, en past simple. Tiene conjugación propia, no usa el auxiliar did, como si es el caso de los otros verbos. Y aquí tenemos la conjugación del to be en past simple, que es propia, es diferente. Para frases afirmativas, para decir yo fui o yo estuve, diremos I was. Para las siguientes personas, you were, he, she was, we were, you were, they were. Para las frases negativas, yo no fui o yo no estuve, I wasn't, you weren't, he, she wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Y para preguntar, ¿cómo preguntamos con el to be en pasado, past simple? Was I, were you, was he, she, were we, were you, were they. Muy bien, esta conjugación del to be en pasado debes aprendértela de memoria. Y recuerda no usar el auxiliar did. Simplemente ciñete a esta tabla. Otros verbos que como el to be no siguen la estructura que hemos visto ahora mismo de casi todos los verbos, pues son los verbos modales como el can, que significa poder, el must, deber, entre otros. Estos verbos no usan el auxiliar did y su pasado no es regular, es decir, no añade ed. Por ejemplo, el can, el pasado es could, es irregular, el must, el pasado es had to, etc. Así que tenlo en cuenta y no conjugues estos verbos como los demás. Muy bien, ahora vamos a ver los usos del past simple, los usos. Pues básicamente tenemos dos usos. Uno es cuando se refiere a acciones pasadas concretas en el tiempo y acabadas. Por ejemplo, she called me yesterday, ella me llamó ayer. O, did you go out last Friday? ¿Saliste el viernes pasado? Estos son acciones pasadas concretas en el tiempo y que ya han terminado. Y un segundo uso es una acción puntual que interrumpió otra más larga que estaba en proceso. La acción corta suele ir introducida por when. Por ejemplo, when I arrived, he was still sleeping. Cuando llegué, este es el pasado simple, el past simple, él todavía estaba durmiendo. Esta es la acción más larga que estaba en proceso. O por ejemplo, we were cooking when she called. Estábamos cocinando cuando ella llamó. Perfecto. Pues vamos a continuar ahora con las palabras clave de este tiempo verbal. ¿Cuándo podemos usar este tiempo verbal? Pues a menudo cuando tenemos estas expresiones de tiempo. Por ejemplo, yesterday, last week,
2 months ago, in 2005, when, then, in the 19th century, etc. Estas palabras clave nos ayudarán a saber cuándo tenemos que utilizar este tiempo verbal. Son muy útiles. A continuación vamos a ver algún detalle más sobre este tema en cuanto a los usos del past simple. Además de los usos mencionados, usamos también este tiempo verbal para contar cómo eran las cosas en el pasado. Este es un uso un poco más concreto, por eso lo añadimos al final. Por ejemplo, many years ago people didn't have cars or electrical appliances, que significa hace muchos años la gente no tenía coche ni electrodomésticos. Bien, y para acabar, algo muy importante, dos informaciones muy importantes que hay que tener en cuenta y no olvidar. Atención, atención, no todos los verbos añaden ed para formar el past simple. Esto ya lo hemos comentado, pero lo recordamos porque es muy importante. Es decir, existen verbos irregulares. La forma regular para la mayoría es ed, pero hay unos cuantos, una lista que es irregular. Para ellos existe, como acabo de decir, una lista que debemos memorizar, la segunda columna de esa lista, para saber cuál es el past simple de cada verbo. Y otro recordatorio muy importante, el uso del auxiliar did para la negación y la pregunta, para este 95% de verbos, ¿vale? Para la gran mayoría, hemos comentado las excepciones, pues los demás, todos los verbos, la gran mayoría, usan el did para la negación, did not, didn't, y para preguntar, did, muy importante no olvidarlo. Pues bien, hasta aquí la lección del past simple, espero que te haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.